Estamos parados sobre las escalinatas del Palacio Arzobispal de Lima, mirando hacia la Plaza Mayor. Para muchos esta es la plaza más hermosa de Lima. Otros consideran que ese lugar es la Plaza San Martín, pero es cuestión de gustos. Sin embargo, todos consideramos que este es un lugar acogedor, siempre y cuando no esté, por supuesto, cerrado. Pero hace algunos 300 años aquí, este lugar no era un sitio acogedor para todos. En esta esquina, bajo la llamada Casa del Oidor, se castigaba a gente, se ajusticiaba, se le desmembraba. Mucha gente murió ahí. Por ejemplo, si nosotros vemos los grabados de Huamán Poma, notaremos que hay una horca en plena Plaza Mayor o Plaza de Armas de nuestra ciudad. ¿Y quiénes fueron los ajusticiados? Algunos de ellos eran personas esclavizadas provenientes del África. Un periodo realmente lamentable, espantoso, pero es a veces necesario hablar de eso. Un periodo difícil, duro, por supuesto, pero también es importante de aprender. Hoy vamos a hablar sobre la esclavitud, la historia de la esclavitud, porque eso lamentablemente también sucedió en el Perú. La mayoría asocia de manera automática la palabra esclavo, o dicho mejor, esclavizado, a los seres humanos que fueron arrancados del África. Pero eso es un error. La esclavitud es tan antigua como la humanidad, y es recién a partir del siglo XV hasta su abolición a mediados del siglo XIX que la inmensa mayoría de esclavizados provinieron del África. Originalmente la esclavitud había surgido a raíz del desarrollo de la agricultura y de la propiedad privada. Con el tiempo, el fenómeno se consolidó en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y, por supuesto, Roma. Y antes de continuar, conviene aclarar algo. Hasta hace algún tiempo era común utilizar la palabra esclavo, y hoy utilizamos esclavizado. Del mismo modo, antes no teníamos problema en llamar negro a un afrodescendiente. Todos esos cambios se originaron a mediados del siglo XX en Estados Unidos a partir de los activistas norteamericanos. Luego, activistas peruanos como Nicomedes Santa Cruz en adelante cuestionaron el término negro debido a su carga peyorativa. Posteriormente, a inicios del nuevo siglo, se oficializó el término afrodescendiente en una importante cumbre en Sudáfrica. A partir de Durban, en el 2001, en el mundo se planteó que era necesaria hacer explícita la ascendencia africana de los afrodescendientes. Por eso siempre decimos que llegamos a Durban siendo personas negras y salimos siendo personas afrodescendientes, porque reconocemos la raíz africana. Durante muchos años, incluso en la manera como nos han contado la historia, redujeron nuestra presencia a la esclavización. Digo redujeron en el sentido que planteaban, fueron traídos de África, llegaron a esta parte del mundo y se acabó. Sin embargo, si nosotros empezamos a reconocer la ascendencia africana, reconocemos a África como madre, tenemos que hablar de que nuestros antepasados fueron traídos en condiciones de trata transatlántica, que no nacimos esclavizados, que fuimos dueños de territorios, lideramos poblaciones, pueblos, pero la esclavización nos arrancó de nuestra tierra, digo la tierra de nuestros antepasados, y llegamos a esta parte del mundo en esas condiciones inhumanas. Por eso, en este programa queremos contarles, a grandes rasgos, la historia de la esclavitud en el Perú,
Pero sobre todo queremos rescatar a algunos personajes, anónimos e invisibilizados por la historia oficial, o en todo caso, por la historia tradicional. Seguimos hablando de la esclavización porque sigue teniendo consecuencias hasta el momento. Porque la desigualdad estructural se mantiene, porque no hemos cerrado las brechas, porque no ha habido reparación histórica al pueblo afroperuano y a los afrodescendientes en el mundo. A mediados del siglo XV, los portugueses rodearon el África buscando la ruta para llegar navegando a la India. Ellos instalaron factorías a su paso por ese continente, sin conquistar tierra adentro, sino instalándose en los puertos y obteniendo preferencias para comerciar. Pronto estaban comprando seres humanos para exportarlos como trabajadores esclavizados. Los comerciantes portugueses ampliaron sus operaciones esclavistas cuando las primeras plantaciones azucareras trabajadas por africanos tuvieron éxito en las islas del Atlántico. En ese preciso momento, los españoles estaban descubriendo América y se produjo una asociación crucial entre el Nuevo Mundo y el África. Habían factorías de portugueses en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, en todos ellos. Los portugueses, no hay que olvidarse, eran unos excelentes navegantes y comerciantes. Casi todos eran de origen judío, ¿no? Motivo por el cual pudieron comercializar con mucha frecuencia y monopolizar el comercio desde 1595 hasta 1640. La llegada de los europeos que cruzaron el océano significó también la presencia masiva de nuevas enfermedades que no eran conocidas por los indígenas americanos. Esas enfermedades eran antiguas en el Viejo Mundo y los europeos disponían de defensas genéticas bien desarrolladas. Los indígenas carecían de esas defensas y a consecuencia de gripes y otras epidemias como la viruela, murieron muchos nativos. Las cifras que se conocen para el caso de los incas son catastróficas, pues indican que en 100 años solo sobrevivió 1 de cada 25 andinos. Así, después de la llegada de los europeos, el Nuevo Mundo quedó casi vacío. Entonces se volvió cada vez más imperioso para los europeos poblar América con mano de obra proveniente del África. El paso del Atlántico se hacía en barcos especialmente diseñados para transportar seres humanos prisioneros. Los barcos eran de diversos tonelajes, desde 150 toneladas a 500, ¿no? Pero el transporte se hacía con el siguiente criterio: 1 tonelada, un esclavo. De tal manera que un barco de 200 toneladas tenía que embarcar 200 esclavos. Este esclavo era registrado en África y registrado por la Casa de Contratación de Sevilla, y ahí se pagaba una licencia. Entonces cada esclavo era embarcado con una licencia, ¿no? Y si eran 200 licencias que se otorgaban al comerciante. Sin embargo, esto era importante, los comerciantes llevaban un barco de 200, pero embarcaban 300 o 400, ¿no? De tal manera que cuando iban a arribar al puerto como Cartagena, donde yo he encontrado algunas manifestaciones, estos acodaban mar adentro, de tal suerte que en la noche, mediante lanchas, bajaban los negros que llevaban de contrabando y esos los registraban. Solo los que pedían la licencia, los 200, el resto entraba de contrabando. De ahí que la cantidad de esclavos es muy pequeña de acuerdo a los registros, pero el contrabando ha sido muy grande.
Según el historiador Carlos Aguirre, entre 1451 y 1870, al menos 10 millones de africanos fueron trasladados hacia el llamado Nuevo Mundo, en un viaje generalmente sin retorno. De ese total, 1.600.000 llegaron formalmente a las colonias americanas, aunque como vimos, las cifras eran bastante mayores. En el camino murieron alrededor de 1,5 millones de africanos. La principal puerta de entrada fue La Habana, pero se fueron abriendo también otros espacios, muy controlados, por cierto, por la corona, como por ejemplo Portobelo, Cartagena, en la actual Colombia. Y desde ahí entonces llegaba el flujo, ¿no?, de barcos con cargamentos de esclavizados. Entonces era una travesía muy larga que podía durar entre 6 meses, 5 meses, y ya para el territorio peruano era como en cabotaje, ¿no? Es decir, en pequeños puertos iban acodorando, ¿no? Y uno de los puertos más importantes al norte era Paita. Entonces desde ahí se distribuían, ¿no?, hasta llegar al Callao. Y luego continuaban otros puertos menores. La presencia de los africanos está señalada que habrían sido ya desde el primer viaje, desde la llegada de Colón. Sin embargo, para el caso peruano, en la primera expedición de Pizarro hay la presencia de un africano que, por ejemplo, era un esclavo de Almagro, que es el que los salva, porque en las luchas que tuvieron los naturales, Almagro fue tocado en un ojo, y cuando ya iba a ir pues a más el deterioro de su participación, es un esclavo el que lo salva. Pero posteriormente, en la capitulación de Toledo, se señala que venga unos 50 esclavos y 1/3 de ellas mujeres. Fuera del primer esclavizado africano que llegó en el primer viaje de Pizarro, los primeros esclavizados que llegaron en grupo a lo que hoy es el Perú lo hicieron alrededor de 1528, durante el segundo viaje de Pizarro. Para entonces, muchos esclavizados vivían ya en territorio americano, sobre todo en las recientes colonias hispanas del Caribe y Centroamérica. Y los esclavos formaban parte de este grupo que los ponían adelante no solamente para defensa de los amos, de los conquistadores, sino también para cargar lo que se necesita trasladar, cuidar las bestias que cargan los tesoros ya repartidos, los tesoros ganados, pero también los alimentos, porque hay que asegurarse que me vayan a envenenar. Por lo tanto, hay un buen número de esclavos y con el reparto de Cajamarca los precios se elevan, de los esclavos y de las bestias incluso, ¿no? Los esclavizados africanos, llamados bozales en ese tiempo, llegaban primero al puerto del Callao, ¿no? Y de ahí eran trasladados hasta la ciudad, pero no entraban a la ciudad, pasaban la cuarentena en lo que actualmente llamamos el Rímac o abajo el puente en ese tiempo, ¿no? Entonces justo al lado de San Lázaro existía un espacio donde los tenían para ver si estaban enfermos o darles comida para que puedan engordar, ¿no? Y una vez que pasaba la cuarentena, los llevaban a la Plaza Mayor, o también habían otros mercados menores, pero principalmente era la Plaza Mayor, donde ya eran vendidos, ¿no? Entonces, desde el Callao hasta el Rímac y del Rímac ya a la ciudad. Y podían ser vendidos por, digamos, como paquetes, ¿no? En cantidad, para las haciendas o para servicio doméstico en las ciudades o para jornal también, ¿no? Muchos se han preguntado acerca del costo de los esclavizados, y aunque las comparaciones pueden ser odiosas, sí nos sirven un poco para entender aquella época. El paralelo que podemos hacer en nuestra época es con el precio, el costo de un automóvil, por ejemplo. Y es que los esclavizados eran
simplemente objetos que se podían intercambiar de mano en mano si es que tenías el dinero suficiente. Por increíble que parezca, esto era así. Podían costar entre 200 a 300 pesos, de ahí llegar a 800 hasta 1000 pesos y más, de acuerdo a muchos factores, entre ellos para qué se le iba a utilizar a aquel esclavizado. Y ¿dónde se realizaban estos intercambios? Bueno, había muchos lugares, entre ellos, por ejemplo, el Portal de Escribanos en este lado de nuestra actual Plaza Mayor o Plaza de Armas. Y es que aquí uno podía hacer la operación y luego de realizada la operación acudir al notario, es decir, por eso el escribano, que podía sellar y legalizar aquella operación. Por increíble que parezca, esto se dio aquí en nuestra Plaza de Armas. Primero eran marcados con la R coronada como propiedad del rey. Llegaban a Cartagena de Indias, ya probablemente con esa marca. Luego de Cartagena de Indias pasaban por Panamá, de Panamá al Pacífico, y de ahí venían acá. Lo vendían en Lima y el nuevo dueño compraba y le ponía su marca, pero el esclavista, el que había sido autorizado para introducir a los esclavos, también ponía su marca. Ya hasta llegar a Lima, por lo menos ya tenía 2 marcas, si es que no había sido vendido y comprado en Panamá o en México y enviado en venta al Perú. Ya mínimo 2 marcas. Las marcas desde el siglo XVI les ponían en la frente, dicen cara izquierda, cara derecha, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho izquierdo, pecho derecho, o espalda izquierda, espalda derecha, la marca donde les ponían. Los esclavizados africanos que llegaron al actual Perú constituían una población sumamente heterogénea y fragmentada, debido a divisiones, sobre todo étnicas, pero también lingüísticas, de género, etc. Como los términos utilizados para clasificarlos eran escasos, los compradores y vendedores llamaban bozales a los nacidos en África, criollos a los nacidos fuera del África, ladinos eran los que hablaban español y tenían cierta experiencia en América, y mulatos eran los africanos mezclados con otras etnias. Entonces, bozales, criollos, y en torno a esas 2 denominaciones va a haber una serie de, digamos, ideas acerca de cualidades o defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los africanos de origen eran considerados más torpes, que no podían hablar bien el español, de ahí viene el nombre, porque el bozal es este aparato que les ponen a los animales, ¿no? Entonces, que no hablaban bien, que no entendían nada, ¿no? Y el criollo era visto como más vivo, más que ya aprendía las costumbres, ¿no? Aculturado, efectivamente, ¿no? Pero además también con esa chispa, como más vivo, ¿no? Ya que puede acomodarse a todo, pero también se puede asimilar, ¿no? A la sociedad. Como acabamos de decir, los africanos esclavizados que llegaron al Perú fueron una población heterogénea y fragmentada, sobre todo por su variado origen étnico. Y para demostrarlo, fuimos al Valle de Cañete, donde un grupo de arqueólogos ha encontrado un cementerio de esclavizados. Nos encontramos en el centro poblado de La Quebrada, antigua hacienda de La Quebrada, en el distrito de San Luis de Cañete, dentro de la región Lima. Esta es la calle Progreso. Detrás de mí se encuentra la iglesia Virgen del Tránsito, que antiguamente estuvo regentada por los padres Camilos, también conocidos como los padres de la Buena Muerte. En el año 2017, aquí iniciamos las excavaciones junto a Clara Más, el hallazgo del cementerio de esclavizados de africanos y afrodescendientes, que trabajaron entre el siglo XVIII y XIX en la antigua hacienda de La Quebrada. El proyecto se extendió por varios años y lo que se tiene hasta el día de hoy es el hallazgo de un total de 245 cuerpos, entre hombres, mujeres y niños.
Además, se realizaron estudios de ADN a una muestra significativa que permitieron conocer el origen de los esclavizados. Esta etapa de ADN viene siendo trabajada en coordinación con la doctora María Nieves Colón, que ella es genetista de la Universidad de Minnesota, que se ha sumado a nuestro proyecto de investigación. Para ello, se han tomado muestras de 61 cuerpos, han sido llevados al laboratorio de Minnesota. Estos primeros resultados nos han arrojado un promedio de un 70% de procedencia de lugares de diversas partes de África. Podemos hablar nosotros de lugares como el Congo, Mozambique, Nigeria. Este importante descubrimiento no solo nos confirmó lo que venimos diciendo acerca de las dificultades que tuvieron los africanos que llegaron al Perú, ya que aparte de ser esclavizados, no fueron una población integrada ni homogénea. Bajo esa idea, y con el objeto de visibilizar y darle nombre propio a uno de los anónimos cuerpos recuperados, los arqueólogos tomaron como modelo referencial al individuo número 29, a quien bautizaron como Joseph. Los estudios realizados a Joseph arrojaron también una muestra de las condiciones de vida que tuvieron la mayoría de esclavizados en la antigua hacienda de La Quebrada. Joseph es un personaje varón de 34 años de edad aproximadamente, de 1,64 m de estatura, que empieza a revelar las características de la población esclavizada que había vivido en la antigua hacienda de La Quebrada. Joseph es este personaje que hemos logrado la reconstrucción facial, pero que además su cuerpo empezó a hablar, ya que a partir del análisis antropológico podemos identificar la osteoartritis que se puede reflejar en la columna, que se puede reflejar en los brazos. Esta situación de la condición de vida se debe a las actividades que habrían realizado en la antigua hacienda de La Quebrada. Por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar, el traslado de este producto al momento de su cosecha y cada una de las acciones agrícolas que pobladores como Joseph habrían realizado entre el siglo XVIII y XIX en La Quebrada. Como Joseph fue uno de los pocos cuerpos que se recuperaron completos, se decidió ampliar sus estudios e incluso recrear su rostro, tal como se hizo con Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Decidimos hacer un trabajo de la digitalización para la reconstrucción de su rostro y con el apoyo de la empresa Cálida logramos, con un equipo combinado de España, de arqueólogos españoles, hicimos la reconstrucción facial de Joseph. Y para eso, esta reconstrucción facial se basó en los estudios antropológicos físicos, como también en el uso de personas actuales que podían conectar con esta ancestralidad. Hoy lo podemos ver a través del Museo Virtual Afroperuano en el MUAFRO. El hallazgo de Joseph y de este cementerio de esclavizados ha funcionado como una suerte de puente. Ese puente une el pasado y el presente, es decir, lo que fue la antigua hacienda de La Quebrada y los habitantes del actual centro poblado de La Quebrada, en el distrito de San Luis de Cañete. Allí, por ejemplo, encontramos a don Jaime Rojas, Jairo, que tal como si fuera un Pancho Fierro del presente, retrata con maestría los personajes y tradiciones de ayer y hoy, que siguen consolidando la identidad de su comunidad. Del mismo modo, la señora Carmen Huapaya, en su restaurante, recrea las recetas que escuchó de generación en generación, de los riquísimos platos que cocinaban las antiguas manos morenas cañetanas. Nosotros probamos la tuca, que según nos dijo la señora Carmen, es el plato ancestral de la provincia de Cañete, el arroz atamalado de chancho, la carapulcra con sopa seca, por supuesto, y de postre, unos sabrosos frijoles terranovo. Y con ese mismo sabor y color, la agrupación Afrodescendientes de La Quebrada nos deleitó con un baile compuesto por ellos mismos, denominado Homenaje a mis ancestros.
En América existieron varios tipos de esclavitud, no solo la que provino de África. Para empezar, claro, están los africanos en mayor proporción, pero también moriscas, sobre todo en el siglo XVI. Y luego también se va a esclavizar gente de acá, como los del Caribe, de Panamá, parte de Ecuador y Colombia. También, por ejemplo, las poblaciones del sur de Chile, como los mapuches, porque se considera que son rebeldes. Las esclavas moriscas son mujeres que acompañaron a los españoles, a los conquistadores, cuando llegaron para acá en las guerras de conquista. Algunas de ellas eran esclavizadas, las que hacían las tareas domésticas, pero también eran compañeras de estos hombres, ¿no? En esta primera etapa hay como bastante tolerancia, digamos, al concubinato. Entonces eran las compañeras, las cocineras, van teniendo hijos. ¿Y ya va a hablar? Mana. Como hemos visto, no solamente del África llegaron las personas esclavizadas. También se ha hablado mucho acerca de las mujeres esclavizadas moriscas que llegaron en tiempos de la conquista, es decir, de la invasión del Tahuantinsuyo. Recordemos que hace unas décadas atrás de este momento, España había reconquistado su territorio expulsando a los moriscos, pero también había tomado como esclavizadas a algunas niñas moriscas. Quizás la más famosa de todos haya sido Beatriz de Salcedo. Intuimos que ese no era su nombre original, pero ella llegó al Perú cuando las huestes de Pizarro tomaron prisionero a Atahualpa. Llegó teniendo como amo a García de Salcedo, quien era el veedor real de la corona. Ella entabló buenas relaciones y hasta se podría decir amistad con las hermanas y las princesas collas del otrora poderosísimo Atahualpa. Y eso le sirvió mucho al veedor real García de Salcedo. Tan es así que al año siguiente, en 1533, desposó a Beatriz de Salcedo, que ahí optó por ese apellido. Ella se convirtió en una acaudalada encomendera y es el único caso de una mujer esclavizada morisca que se convirtió en encomendera. Las vueltas que da la vida. Durante el periodo colonial, Lima fue una ciudad marcadamente afro. En el siglo XVII, los africanos representaron casi el 43% de la población total, mientras que para fines del siglo XVIII llegaron al 45%. Así como fue una ciudad marcadamente afro, la Lima colonial fue también profundamente religiosa. En el siglo XVII, el virrey Marqués de Montesclaros realizó un censo que arrojó que la población de la ciudad de los Reyes era de solo 25.000 habitantes. De ellos, el 10% eran religiosos, es decir, vestían el hábito de alguna orden religiosa. Medio Lima estaba en los monasterios. Criollos y criollas estaban en los monasterios, entraban a casarse con Dios. Pero si se van a dedicar al rezo, a leer la Biblia y todo lo, ¿quién las va a atender? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién va a lavar su ropa? ¿Quién va a cultivar su huerta? Son esclavos o esclavas. Por lo tanto, tenían que entrar con esclavos y esclavas para que las atiendan y dediquen probablemente 20 y tantas horas al rezo. Por lo tanto, en el monasterio había muchas esclavas o libertas incluso. Y también, por supuesto,
identificadas con las amas y el rezo, y seguían el mismo camino para identificarse como santas, ¿no? Muchísimos nombres. En nuestro afán por descubrir personajes afros mayormente desconocidos por el público, hemos venido a un rincón de los barrios altos, en el centro de Lima, al monasterio de Santa Clara. Y en una rara oportunidad se nos ha abierto este espacio normalmente vedado para el común de los mortales. Estamos en el claustro principal de este monasterio. Aquí vivió y murió un personaje místico de la Lima del siglo XVII. Hablamos de Úrsula de Jesús. Ella nació en 1604 y murió en 1666. Era una afrodescendiente que pasó más de 40 años siendo esclavizada y luego liberta. Ella nació en la casa de la propietaria de su madre y al parecer su madre vino desde Angola. Vivió ahí hasta los 6 años de edad, en donde pasó al cuidado de otro de los personajes importantes de la Lima de entonces, una mujer mística llamada Luisa de Melgarejo. Y este detalle es importante porque Luisa de Melgarejo fue un personaje allegado a Santa Rosa de Lima. No solo fue cercana a la santa, sino parecer fue confidente de Santa Rosa. Vivió hasta 1617 al cuidado de Luisa de Melgarejo, año también en el que Santa Rosa de Lima muere. Y ahí pasa Úrsula de Jesús a este monasterio, en donde su vida entera se la dedicó a sus trabajos y también a una vida mística que ha sido registrada. Este personaje afrodescendiente es importantísimo y el año de 1617 al parecer también lo fue en aquella Lima de entonces profundamente católica. Úrsula de Jesús debió haber caminado las mismas calles por las que también caminó Santa Rosa de Lima. Debió haber mortificado su cuerpo de la misma forma que se mortificó Santa Rosa. Pero no tenemos ningún documento que acredite que ambas se conocieron, se trataron. No hay ningún indicio que nos diga que de pronto tuvieron una conversación, que se querían, que hubo una relación afectiva, de amistad entre ellas. Pero en una Lima tan pequeña como lo fue la Lima del siglo XVII, podemos intuir que sí. Como también podemos intuir que San Martín de Porres conoció a Santa Rosa de Lima y que se trataron. Ambos, de alguna forma, pertenecían a la orden dominica, pero no hay ningún documento que asevere que esto sucedió. Lo sabemos, lo intuimos. ¿Y por qué no hay ningún documento? Por algo será. En fin, todo lo que hemos podido encontrar de la vida de Úrsula de Jesús lo hemos tomado de un trabajo hecho por la historiadora norteamericana Nancy Van Dusen, que se llama Las almas del purgatorio, que recoge el diario espiritual de Úrsula de Jesús. Las almas del purgatorio, el diario espiritual y vida anónima de Úrsula de Jesús, una mística negra del siglo XVII.
así se llama este trabajo, que es realmente valioso y fascinante. Valioso porque nos permite escuchar de primera mano la voz de Úrsula de Jesús, de este personaje afrodescendiente, esclavizado, que tenía una vida espiritual intensa y muy cercana con Jesús, muy cercana con su propia espiritualidad. Es también fascinante porque ella entabla un diálogo directo con las almas del purgatorio y hasta con Jesús. Y ese documento, valiosísimo, un documento colonial, se resguarda aquí en el monasterio de Santa Clara. Y hay una frase que ella escribe que es la siguiente: Señor, yo soy una esclavita de mi madre Santa Clara, acordaos de mí. Y nosotros, simples mortales, estamos haciendo eso, Úrsula, nos estamos acordando de ti. Su mayor preocupación, si vamos a ir o no al cielo, de hecho, Úrsula está muy preocupada con esto, si ella siendo negra va a poder ir al cielo. Y eso es lo que le preguntan muchas veces a las negras que la visitan, ¿no? Si ellas van a ir al cielo, si ha visto que hay negras en el cielo. Entonces está de alguna manera invirtiendo las jerarquías. Está promoviendo de que ella, por ser negra, tiene más posibilidades de ir al cielo que una monja de velo negro. Anteriormente, la esclavitud se podía dividir entre esclavitud rural y urbana, pero hoy esas categorías resultan insuficientes y poco ilustrativas. La historiografía siempre ha dividido, digamos, diferenciado esclavitud rural y esclavitud urbana. Yo creo que más que eso, lo que deberíamos ver es en función no de los espacios, sino más bien del trato que recibe un esclavizado, ¿no? Entonces, por eso es que yo proponía esto de ver la esclavitud arcaica tipo plantación, y hay como una gradación, las modalidades, digamos, hasta llegar a una esclavitud más bien relativa en la que el esclavizado es casi libre, por no decirlo ya prácticamente libre, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos por todos estos matices? Voy a empezar por la esclavitud relativa, ¿ya? En haciendas, en chacras, en talleres, en casas, que podían ser casonas de la alta sociedad, de la aristocracia, como también de sectores más humildes que ahorraban para tener un esclavo, pues ahí se le podía dar un mejor trato, ¿ya? Entonces, por eso yo detectaba esclavizados que iban bien vestidos, que comían bien, que se les daba tiempo libre. Y dentro de esta gama vamos a ver a los jornaleros. Entonces, el sistema jornal no se inventa acá, viene desde Grecia, desde tiempos antiquísimos, y consiste básicamente en comprarse un esclavizado o esclavizada para hacerlo trabajar en la calle, en algún oficio o en alguna actividad, y puede vivir aparte del propietario o propietaria, es decir, puede hacer su vida y solo se ven para entregarle el jornal, que puede ser a la semana, a los 15 días, al mes, llegan a un trato. Pero también al otro extremo tenemos la esclavitud arcaica o de plantación, que es más bien el tipo de esclavitud en la que la persona es considerada una cosa, un animal prácticamente, ¿no? Y entonces se trata de controlar al 100% a la persona. Esto se da especialmente en lugares donde se usaba mano de obra esclavizada en gran cantidad, como por ejemplo Brasil, el Caribe, el sur norteamericano, algunas haciendas también acá en el Perú. Entonces ahí, por ejemplo, el control era primordial, de allí que los tenían a todos muy controlados, muy vigilados, tenían como, se les llama galpón,
ya que son las casas, ¿no? Un solo espacio cerrado donde los esclavos dormían, el horario de trabajo, estaban muy vigilados y que por lo general también con grilletes en los pies o cadenas a partir en el cuello. En el Perú también va a haber, ¿no? Especialmente en las grandes haciendas, las panaderías, ¿no? Las panaderías que eran muy visibles en la ciudad, ¿no? En algunos talleres y también en algunas casas y en algunas casonas, ¿no? O sea, no es solo de un espacio, sino es la modalidad que tienen de tratar a los esclavizados. Las panaderías se asentaron en Lima ni bien llegaron los soldados europeos. Y más que centros de producción y lugares de trabajo, se convirtieron en centros de reclusión. Utilizaban principalmente mano de obra esclavizada y castigada. Los esclavos que iban para las panaderías podían ser castigados y sentenciados por la Real Audiencia de la ciudad, o también cuando un propietario no quería ensuciarse las manos, mandaba al esclavizado a una panadería. Entonces la panadería funcionaba de noche, de madrugada, y todos los esclavizados estaban con grilletes, también muy vigilados por un capataz que los golpeaba a la menor oportunidad, ¿no? Entonces yo he leído expedientes de esclavizados que suplican que los saquen de las panaderías y empiezan a enumerar también las enfermedades que tienen, ¿no? Otro más acusado por robo. Ponte a trabajar. Avanza. Como hemos dicho, las panaderías eran realmente un infierno, el peor lugar al que podían mandar a los esclavizados. A muchos se les enviaba por diversos motivos, pero la mayoría llegaban aquí para escarmentar o como castigo por algún delito que se les imputaba. Las condiciones eran realmente espantosas. Aquí se les castigaba físicamente, se les ponía en grilletes y cadenas, comían muy poco, dormían a cuentagotas. El lugar era bastante insalubre, tenían mucha humedad y eran foco de enfermedades infecciosas. La historiadora Maribel Arrelucea ha encontrado un bando de finales del siglo XVIII, específicamente de 1791, que mandaba que las panaderías se ubiquen fuera de la ciudad. Pero como podemos ver, en Lima habían muchas panaderías, es decir, el bando fue finalmente letra muerta. Desde tiempos inmemoriales, haciendo caso omiso a la ley. Los castigos a los esclavizados eran públicos y diversos. Por ejemplo, al esclavizado que se fugase del poder del amo se le debía castigar con 100 azotes. Pero si la ausencia duraba 10 días, le amputaban el pie. ¡Qué horror! Y si se prolongaba a 20, el esclavo debía ser ahorcado. Había premios para quienes capturaran cimarrones, vivos o muertos, y bastaba presentar la cabeza del esclavizado para recibir la recompensa. Espeluznante. Hay que recordar también que estamos en sociedades de antiguo régimen, ¿no? Donde el castigo tenía que ser físico, visible, se convertía en todo un espectáculo, ¿no? Y incluso hasta en la Plaza Mayor, ahí se azotaba a los esclavizados, a los delincuentes. No solamente se azotaba, se cortaban los brazos, las piernas, se colocaban los cuerpos en piquetes, ¿no? Así vayan deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces era todo un espectáculo visible, ¿no? Nos encontramos en el cementerio Presbítero Maestro, hoy llamado Museo Cementerio Presbítero Maestro, en donde vemos una gran cantidad de mausoleos, tumbas importantes, de gente de la aristocracia, entre hombres y mujeres,
de la Lima de aquel entonces, en el siglo XIX y principios del siglo XX, también podemos encontrar las tumbas de la élite militar, de personalidades de la cultura, del mundo social, el mundo político, etcétera, etcétera. Pero también están los entierros un poco más sencillos y que son los mayoritarios. Están los de los nichos. Hasta el año 2014 no se había encontrado la tumba de un esclavizado, pero ese año cambió cuando el historiador Ricardo Caro encontró esta de aquí. En el cuartel San Vicente de Paúl, sección C, número 44, leemos lo siguiente: natural de África, algo que no deja dudas. Se trata de Joaquín Jaime, que murió en 1870 a los 94 años de edad. ¿Pero qué hace un esclavizado enterrándose aquí? Es una pregunta que se cae de madura. Y la respuesta es que él ya no era un esclavizado, era un ex esclavizado. Al parecer, él encontró o pudo llegar a comprar su libertad en la década de 1830 o 1840. Pero ¿cómo así llegó a enterrarse aquí? La historia es muy interesante. Según Maribel Arrelucea, historiadora, nos dice que este señor pudo llegar a tener cierta posición económica que pudo comprar 3 personas esclavizadas para su servicio. Exactamente, un ex esclavizado comprando personas esclavizadas para poder atenderlo en lo que él requería. Y esto era usual en la época. Cualquier persona que tuviese el dinero suficiente para comprar esclavizados lo hacía. Entre ellos también indios, ex esclavos o ex esclavizados y cualquiera en realidad. Entonces, esto lo ayudó a que en 1854, con el decreto de Ramón Castilla y la manumisión, pudiera inclusive hacerse de más dinero, porque el decreto de manumisión indicaba que por cada persona esclavizada, la persona poseedora de estos esclavizados podía recibir 300 pesos. Es decir, Joaquín Jaime recibió 900 pesos. Y al parecer, con esa cantidad de dinero compró este nicho perpetuo en donde sus restos reposan hasta el día de hoy. Se acaba el programa y solo queda reiterar que con motivo de hablar de la historia de la esclavitud, hemos querido subrayar historias de personajes hasta hoy desconocidos, como Joaquín Jaime, un esclavizado que al adquirir su libertad compró a otros esclavizados. Esto no lo descalifica, sino más bien lo dota de humanidad. O como Úrsula de Jesús, que del mismo modo nos revela su humanidad al comunicarse en su diario espiritual con las almas del purgatorio y contarles los padecimientos que ella sufría como esclavizada al interior de un monasterio. También pudimos acercarnos a personajes anónimos del pasado, que el presente les pudo conferir un nombre propio, como Joseph, en San Luis de Cañete. Pasados los años, el cuerpo de Joseph, o mejor dicho, sus huesos, nos siguen mostrando los padecimientos que sufrió a lo largo de sus cortos 34 años. Todos ellos, y muchísimos más, forman parte de esas historias, al parecer mínimas, pero que en realidad son las grandes historias de las que está plagado nuestro riquísimo pasado. Ha sido realmente muy revelador conocer las nuevas ideas, los nuevos conceptos, los personajes interesantísimos que hasta hoy desconocíamos y que hemos descubierto alrededor de la comunidad afro y al estudio de la historia de la esclavitud en el Perú. Creemos que desde los colegios deberían enseñarse todos estos aportes, no como un capítulo aparte, como un tema anexo, sino incluirlo orgánicamente dentro de la rica historia de nuestro país. Nos vemos en la próxima.